Mi madre miró a mi hija de 8 años frente a toda la familia y le dijo que dejara de llamarla abuela porque nunca había pertenecido de verdad a nuestra sangre. Mi hija sostuvo entre las manos el dibujo que había preparado para ella, dobló la hoja con una delicadeza que me destrozó y me preguntó si también debía dejar de considerar abuelo al hombre que le enseñó a montar en bicicleta. La recogía del colegio y le leía cuentos cada domingo antes de morir. Nadie se atrevió a responderle. Mi madre permaneció en la cabecera de la mesa como si acabara de corregir una confusión insignificante. Mi hermano evitó mirarme, su esposa acercó a sus hijos hacia ella y, detrás de todos, seguía colgada una fotografía de mi padre abrazando a mi hija durante su último cumpleaños. Recogí su mochila y abandoné aquella casa sin discutir. Durante el trayecto, mi hija apretó el dibujo contra el pecho y quiso saber qué había hecho para que su abuela dejara de quererla. Le aseguré que no había hecho nada, aunque todavía ignoraba por qué mi madre había esperado hasta después del funeral para humillarla. Al llegar a nuestro apartamento encontré varias llamadas de un número desconocido. Cuando respondí, la mujer encargada de los documentos de mi padre me pidió que acudiera antes de que mi madre presentara ciertos papeles relacionados con la herencia. Explicó que existían instrucciones específicas sobre la casa familiar y que nadie podía modificar nada hasta que yo conociera la decisión de mi padre. Creí que la propiedad pasaría a mi madre o a mi hermano. Entonces escuché el nombre de la única heredera. Mi padre no me había dejado la casa a mí. Se la había dejado a mi hija. Durante el camino hacia la oficina repetí varias veces que debía existir un error. Mi hija tenía 8 años, mi madre seguía viviendo en la casa y mi hermano llevaba meses comportándose como si la propiedad ya le perteneciera. No encontraba ninguna razón lógica para que mi padre hubiera tomado una decisión semejante sin decírmelo. La mujer encargada de sus documentos me recibió en una sala pequeña y cerró la puerta antes de mostrarme nada. Explicó que mi padre había modificado sus disposiciones casi un año antes de morir. La casa quedaría protegida hasta que mi hija alcanzara la mayoría de edad, y yo sería responsable de administrarla mientras tanto. Todavía faltaban varias verificaciones, por lo que no podía entregarme una copia completa. También advirtió que mi madre había solicitado revisar el expediente aquella misma mañana y que nadie podía vender, alquilar ni hipotecar la propiedad mientras el proceso permaneciera abierto. Pregunté por qué mi padre había elegido a una niña. La mujer respondió que él había dejado una explicación escrita, aunque solo podría entregármela cuando terminara la revisión. Añadió que parecía preocupado por ciertos movimientos relacionados con la casa y que había pedido mantener el cambio en secreto hasta después de su muerte. Salí de allí con más preguntas de las que tenía al llegar. Mi relación con mis padres nunca había sido completamente cercana, aunque tampoco estaba rota. Yo había crecido como la hija que debía resolver sus problemas sin pedir demasiado. Mi hermano menor siempre encontraba una manera de convertir sus errores en responsabilidades familiares. Cuando abandonó 2 estudios distintos, mis padres pagaron sus deudas. Cuando perdió un empleo por faltar durante semanas, mi padre lo contrató en su negocio. Yo aprendí a trabajar, a ahorrar y depender de mí misma. Durante años pensé que aquella diferencia me protegía. No comprendía que también me había convertido en la hija a la que podían exigir sacrificios porque suponían que siempre encontraría una solución. Mi hija nació después de una relación que terminó antes del parto. Su padre decidió desaparecer cuando comprendió que yo no pensaba perseguirlo para convencerlo de formar una familia. Mi madre recibió la noticia con una frialdad que intentó disfrazar de preocupación. Repetía que una niña necesitaba una familia completa y que yo había elegido el camino más difícil por orgullo. Mi padre reaccionó de otra manera. No preguntó por el hombre que se había marchado. Llegó a mi apartamento con una cuna desmontada, varias bolsas de ropa y una lista escrita a mano con todo lo que faltaba comprar. Desde entonces estuvo presente en cada etapa importante. Cuando mi hija empezó a hablar, lo llamó abuelo antes de pronunciar correctamente mi nombre. Él la recogía del colegio cuando yo trabajaba hasta tarde, preparaba sus juguetes y la llevaba al parque los domingos. Nunca mencionó apellidos, sangre ni ausencias. Mi madre participaba en algunas visitas, pero siempre encontraba una forma de marcar distancia. Compraba regalos distintos para los hijos de mi hermano. En las fotografías familiares colocaba a sus otros nietos junto a ella y dejaba a mi hija cerca de mí.
cuando alguien comentaba que se parecían, corregía la comparación y aseguraba que los rasgos importantes venían de la verdadera familia. Yo escuchaba aquellas frases y las reducía a comentarios desagradables. No quería convertir cada reunión en una pelea. También temía que, si enfrentaba a mi madre, mi hija perdiera el vínculo con mi padre. Él solía intervenir de manera discreta. Cambiaba el tema, acercaba a la niña o encontraba una excusa para llevarla a otra habitación. Ahora me preguntaba cuánto había visto sin contármelo. El deterioro de su salud comenzó lentamente. Primero dejó de conducir. Después redujo sus visitas y empezó a olvidar objetos sencillos, aunque nunca olvidaba las fechas relacionadas con mi hija. Durante su último año yo me ocupé de muchas citas médicas porque mi madre decía que tenía demasiadas responsabilidades en casa. Mi hermano aparecía cuando se hablaba de dinero. Preguntaba por seguros, cuentas y documentos. Afirmaba que solo quería ayudar, pero siempre terminaba proponiendo cambios que lo beneficiaban. Sugirió vender la casa y comprar un apartamento pequeño para nuestros padres. Mi padre se negó sin dar explicaciones. La discusión más grave ocurrió 6 meses antes de su muerte. Mi hermano llevó a un agente inmobiliario sin avisar. Yo llegué mientras recorrían el jardín y medían las habitaciones. Mi padre estaba sentado en la cocina, pálido y enfadado, mientras mi madre aseguraba que solo estaban evaluando opciones. Obligué a la gente a marcharse. Mi hermano me acusó de intervenir en asuntos que no me correspondían. Mi madre afirmó que yo exageraba porque nunca había vivido allí como adulta y no comprendía los gastos. Mi padre permaneció callado hasta que todos salieron de la habitación. Después me pidió que no permitiera que firmara nada cuando estuviera cansado o medicado. Le prometí que lo protegería. No pensé en exigirle una explicación completa. Supuse que temía perder la casa por una decisión apresurada. Ahora entendía que quizá ya sabía algo que yo todavía no alcanzaba a ver. Las semanas posteriores al funeral fueron extrañas. Mi madre organizó reuniones constantes con mi hermano y su esposa. Hablaban de reformas, habitaciones y muebles como si el cambio de propietario ya estuviera decidido. Cuando pregunté qué planeaban, respondieron que necesitaban mantener la casa dentro de la familia. Mi hija seguía visitando a su abuela porque yo creía que el duelo explicaba su frialdad. El día en que todo cambió, habíamos acudido a una comida familiar para entregar el dibujo que mi hija había preparado. La niña había representado la casa con mi padre en el jardín y todos nosotros alrededor. Mi madre observó la hoja durante unos segundos antes de decirle que no debía incluirse entre las personas que pertenecían allí. No existió ninguna provocación previa. La crueldad apareció justamente cuando mi hija dibujó la casa. Aquella conexión me persiguió durante toda la noche. Al día siguiente revisé fotografías antiguas, mensajes y correos de mi padre. Encontré referencias a reparaciones que había pagado pensando en el futuro de la niña. También aparecieron solicitudes de copias de su certificado de nacimiento y documentos escolares. En aquel momento dijo que los necesitaba para incluirla en un seguro. Nunca mencionó una herencia. Mi madre llamó aquella tarde. No preguntó por su nieta ni ofreció una disculpa. Quería saber por qué había hablado con la encargada de los documentos. Respondí que me habían contactado por una cuestión relacionada con la casa. Su tono cambió de inmediato. Afirmó que mi padre estaba confundido durante sus últimos meses y que cualquier decisión extraña debía revisarse. También insistió en que una niña sin el apellido familiar no podía recibir una propiedad construida durante décadas por otras personas. Entonces comprendí que el ataque durante la comida no había sido impulsivo. Mi madre ya sabía algo sobre la herencia. Le pregunté cuándo lo había descubierto. Evitó responder y empezó a hablar de mi hermano, de sus hijos y de la injusticia que supondría dejarlo sin nada. Después me pidió que firmara un documento donde reconocería que mi padre no estaba en condiciones de tomar decisiones. Me negué a hacerlo. Esa misma noche mi hermano apareció frente a mi edificio. Permaneció junto a su coche y me entregó una carpeta con copias médicas de nuestro padre. Según él, demostraban que había perdido capacidad antes de cambiar sus disposiciones. Revisé las fechas mientras hablaba. Uno de los informes estaba firmado por un médico que mi padre nunca había visitado.
Otro describía una hospitalización ocurrida mientras él celebraba conmigo el cumpleaños de mi hija. Cuando señalé la contradicción, mi hermano dejó de insistir y afirmó que los documentos podían corregirse. Después añadió que todavía estábamos a tiempo de solucionar todo antes de que apareciera la carta de nuestro padre. Yo jamás había mencionado ninguna carta. Mi hermano intentó corregirse diciendo que había supuesto la existencia de una carta porque nuestro padre solía dejar notas cuando quería aclarar algo importante. Su explicación llegó demasiado tarde. La seguridad con la que había hablado demostraba que conocía un documento que yo todavía no había visto. Le pregunté dónde lo había encontrado. Afirmó que quizá nuestra madre lo había mencionado, aunque minutos antes aseguraba no conocer los detalles del expediente. Después guardó los informes médicos y me pidió que pensara en las consecuencias antes de enfrentar a la familia por una propiedad. No discutí con él. Fotografié cada página mientras fingía revisar las fechas y devolví la carpeta sin revelar lo que había descubierto. Cuando se marchó, anoté el nombre del médico, el centro donde supuestamente atendieron a mi padre y el número de registro impreso en los documentos. A la mañana siguiente llamé al centro médico. Confirmaron que mi padre nunca había sido paciente allí. El número de registro correspondía a otra persona y el profesional mencionado había dejado de trabajar en aquel lugar varios años antes de la fecha indicada. Los documentos habían sido fabricados. Envié las fotografías a la encargada de la herencia y le expliqué lo ocurrido. Me pidió que evitara confrontar a mi madre y a mi hermano mientras revisaba el expediente completo. También confirmó que mi padre había entregado personalmente sus instrucciones, acompañado por 2 testigos independientes y después de una evaluación que acreditaba su capacidad para comprender cada decisión. Aquella información destruía la versión de la confusión. Sin embargo, todavía no explicaba por qué mi familia estaba dispuesta a falsificar informes médicos. Durante los días siguientes revisé cada conversación que había mantenido con mi padre en su último año. Ya no buscaba recuerdos afectuosos. Buscaba cambios, advertencias y preguntas que entonces parecían insignificantes. Encontré varios mensajes relacionados con la cerradura del despacho. Mi padre me había contado que alguien entraba cuando él no estaba y movía documentos. Yo supuse que hablaba de mi hermano, aunque nunca confirmó ningún nombre. También encontré fotografías de carpetas guardadas dentro de una caja metálica. En una de ellas aparecía escrita la palabra casa junto a la fecha del cumpleaños de mi hija. La caja ya no estaba en el despacho. Mi madre había vaciado aquella habitación 2 días después del funeral. Dijo que no soportaba ver las pertenencias de mi padre, pero conservó muebles, herramientas y aparatos. Solo desaparecieron los papeles. Le pedí a mi hija que recordara si su abuelo había hablado alguna vez de la casa. No quería convertirla en una fuente de pruebas, así que planteé la conversación como una forma de recordar momentos agradables. Ella mencionó que él solía decirle que el árbol del jardín crecería con ella y que algún día podría decidir si quería conservarlo o plantar otro. También recordó una tarde en la que mi padre le pidió que dibujara su habitación favorita. La niña había elegido el pequeño cuarto del piso superior, el único con una ventana orientada hacia el jardín. Mi madre siempre decía que aquel espacio sería para los hijos de mi hermano cuando se mudaran. Mi padre guardó ese dibujo. Comprendí entonces que llevaba mucho tiempo pensando en la casa como un lugar destinado a mi hija. No era una decisión improvisada al final de su vida ni una forma de castigar a mi madre. Había observado algo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Mi siguiente paso fue revisar los gastos de mantenimiento que yo había pagado durante su enfermedad. Conservaba facturas de reparaciones, medicinas y servicios porque mi madre prometía devolverme parte del dinero. Entre los recibos apareció una transferencia a una empresa de tasación que yo no recordaba haber autorizado. La fecha coincidía con la visita del agente inmobiliario. El pago había salido de una cuenta conjunta de mis padres, aunque la solicitud estaba firmada por mi hermano. El informe valoraba la casa muy por debajo del precio aproximado de propiedades semejantes y recomendaba vender con rapidez por supuestos daños estructurales. Conocía aquella vivienda. Había problemas de humedad y reparaciones pendientes, pero nada justificaba una reducción tan grande. Busqué el nombre de la empresa y descubrí que pertenecía a un antiguo socio de mi hermano. La venta no había sido una simple propuesta familiar.
Mi hermano llevaba meses preparando una compra barata. Una sociedad recién creada aparecía vinculada a la posible operación. Su nombre no figuraba en los documentos principales, pero su esposa constaba como administradora. Si el plan funcionaba, la casa saldría de la familia solo en apariencia. Él adquiriría mediante aquella sociedad por un precio reducido y después podría venderla o hipotecarla sin compartir nada conmigo. La decisión de mi padre había bloqueado ese camino. La herencia de mi hija no era solamente un gesto sentimental. Era una barrera contra una operación que ya estaba preparada. Aún así, quedaba una pregunta. Mi padre podía haberme dejado la casa directamente. Yo era adulta, había pagado parte de sus cuidados y podía administrarla. Sin embargo, eligió a una niña de 8 años. La respuesta empezó a aparecer en los mensajes de mi madre. Durante meses había insistido en que yo firmara autorizaciones para gestionar trámites de mi padre. Decía que necesitaba simplificar pagos y que mi hermano estaba demasiado ocupado. Yo firmé 2 documentos relacionados con servicios domésticos, pero rechacé una autorización general porque no entendía para qué servía. Después de mi negativa, mi madre empezó a acusarme de desconfiar de la familia. Mi padre debió comprender que, si me dejaba la propiedad directamente, podían presionarme para cederla. Sabía que yo había pasado años evitando conflictos y que mi hermano utilizaba a sus hijos para justificar cada exigencia. Al dejar la casa a mi hija y nombrarme administradora, separaba la propiedad de mis sentimientos de culpa. Ya no podía regalarla para mantener la paz. Tenía la obligación de protegerla. Aquella conclusión me dolió porque revelaba cuánto conocía mi padre mis debilidades. También mostraba que había confiado en que yo aprendería a superarlas. La encargada de la herencia llamó al final de la semana. Habían localizado la evaluación original realizada antes de que mi padre cambiara sus disposiciones. El documento confirmaba que comprendía perfectamente el valor de la casa, la identidad de sus familiares y las consecuencias de su decisión. También encontraron una declaración escrita por él. No era la carta completa, pero contenía una explicación breve. Mi padre afirmaba que había descubierto movimientos destinados a vender la propiedad sin su consentimiento y que temía que, después de su muerte, alguien intentara excluir a mi hija de cualquier derecho familiar. La frase coincidía con lo que mi madre le había dicho durante la comida. Mi hija no era familia. No había sido un insulto impulsivo. Era la idea que justificaba todo el plan. Mi madre y mi hermano necesitaban convertirla en una extraña para presentar la herencia como un error, una injusticia o una manipulación mía. Si lograban convencer a los demás de que la niña no pertenecía a nuestra familia, podrían atacar la decisión de mi padre sin admitir que querían quedarse con la casa. Llamé a mi madre y le pedí reunirnos para hablar del futuro de la propiedad. No mencioné los informes falsos ni la tasación manipulada. Quería escuchar qué versión presentaría si creía que yo seguía desinformada. Aceptó verme aquella misma tarde. Llegué a la casa con copias de cada documento guardadas fuera de mi alcance. Mi hermano ya estaba allí. Sobre la mesa habían colocado un contrato preparado para que yo renunciara a cualquier papel en la herencia de mi hija. Mi madre explicó que aquello evitaría un proceso doloroso y permitiría que la casa permaneciera entre quienes realmente pertenecían a la familia. Aseguró que mi hija recibiría una cantidad simbólica cuando fuera mayor y que nadie necesitaba conocer las disposiciones de mi padre. Le pregunté por la carta. Su rostro cambió antes de que pudiera responder. Mi hermano intervino y afirmó que ninguna carta existía. Mi madre lo miró con tanta dureza que comprendí que acababa de cometer otro error. Entonces vi una esquina de papel sobresaliendo del bolso de ella. Reconocí la letra de mi padre y la misma marca azul que aparecía en las fotografías de la caja desaparecida. No intenté arrebatársela. Le pedí que mostrara lo que llevaba. Mi madre cerró el bolso y aseguró que eran documentos privados sin relación con la herencia. Después empujó el contrato hacia mí y exigió que firmara antes de que todo se volviera más difícil. Me levanté sin tocar el papel. Mientras avanzaba hacia la puerta, escuché a mi hermano reprocharle haber llevado aquello a la reunión. Ella respondió que necesitaban destruirlo antes de que alguien descubriera lo que mi padre había grabado. No hablaba de una carta. Hablaba de una grabación.
No regresé a casa de inmediato. Conduje hasta un estacionamiento vacío, apagué el motor y anoté todo lo que había escuchado antes de que el miedo alterara mi memoria. Mi hermano había hablado de destruir algo. Mi madre había confirmado que existía una grabación. Ambos sabían que mi padre había dejado pruebas que todavía no formaban parte del expediente. Llamé a la encargada de la herencia y le conté lo ocurrido. Me pidió que no intentara recuperar nada por mi cuenta. Si mi madre conservaba una grabación relacionada con las últimas decisiones de mi padre, ocultarla o destruirla podía afectar toda la revisión. Aquella misma tarde enviamos una solicitud formal para preservar documentos, teléfonos, computadoras, memorias externas y cualquier archivo perteneciente a mi padre. Mi madre respondió acusándome de transformar el duelo en una guerra. No mencionó la grabación ni negó que existiera. Mi hermano fue menos cuidadoso. Afirmó que yo manipulaba a una niña para apropiarme de una casa y aseguró que demostraría que había influido en nuestro padre durante su enfermedad. Guardé cada mensaje. Hasta entonces había reaccionado como hija. Desde ese momento decidí actuar como responsable de los derechos de mi hija. Solicité copias de los informes médicos auténticos, de la evaluación que confirmaba la capacidad de mi padre y de los registros de sus últimas visitas. Reuní las facturas de sus cuidados, la tasación manipulada y los datos de la sociedad vinculada a la esposa de mi hermano. Mientras ordenaba las pruebas, recordé que mi padre guardaba copias de sus documentos en distintos lugares. Tenía una memoria externa en el despacho, otra en el taller y una tercera dentro de una funda negra que llevaba consigo cuando desconfiaba de alguien. La funda no apareció después del funeral. Mi hija recordó haberla visto dentro de una caja de herramientas. Dijo que su abuelo la había escondido allí mientras mi madre revisaba los cajones del despacho. Busqué fotografías tomadas cuando mi hermano vació el taller y encontré una imagen donde la caja aparecía abierta dentro del maletero de su coche. Envié la fotografía a la encargada de la herencia. Al día siguiente, mi hermano llamó para proponer una reunión familiar. Aseguró que entregaría las pertenencias de nuestro padre si yo aceptaba revisar el contrato de renuncia. Acepté reunirme bajo mis condiciones. La encargada de la herencia estaría presente. Una profesional independiente registraría cada objeto y ningún documento sería firmado. Mi hermano protestó durante varios minutos, pero terminó aceptando. La reunión se celebró en la casa. Mi madre había retirado del salón todas las fotografías de mi hija. Los retratos de los hijos de mi hermano seguían colocados en los mismos lugares. Aquella decisión confirmó que no buscaba reconciliación. Quería construir una versión de la familia donde mi hija nunca hubiera existido. La profesional comenzó a registrar cajas, carpetas y dispositivos. Mi hermano entregó herramientas, documentos comerciales y 2 memorias vacías. Afirmó que no había encontrado ninguna otra. Mostré la fotografía de la funda negra dentro de la caja. Respondió que quizás se había perdido. Entonces enseñé una segunda imagen publicada por su esposa pocos días después del funeral. En el fondo se veía la misma caja abierta sobre una mesa y, junto a ella, la funda negra. Mi madre dejó de aparentar tranquilidad. Reconoció que habían encontrado la memoria, aunque aseguró que estaba dañada y que la habían tirado. Cuando le pidieron indicar dónde y cuándo, no consiguió mantener una versión coherente. La encargada le recordó que ya había recibido una solicitud formal para conservar todos los archivos de mi padre. También explicó que la desaparición de una prueba podía perjudicar cualquier reclamación sobre la casa. Mi hermano cambió de estrategia. Admitió que conservaba la memoria, pero sostuvo que contenía asuntos privados de la empresa. Afirmó que yo no tenía derecho a revisar esos archivos. No pedí que me la entregara. Solicité que fuera copiada y verificada por una persona independiente. Mi hermano se negó hasta que le mostraron el documento que autorizaba el inventario. Después salió del salón y regresó con la funda. La memoria estaba intacta. Antes de marcharme coloqué sobre la mesa el contrato de renuncia, la tasación falsa, los informes médicos fabricados y los datos de la sociedad que pretendía comprar la casa por un precio reducido. Les informé de que todo había sido entregado para su revisión y que cualquier intento de venta quedaba bloqueado. Mi madre afirmó que yo quería castigarla por una frase dicha durante el duelo.
Le respondí que no estaba actuando por una frase, sino por meses de engaños y por un plan destinado a despojar a una niña. Mi hermano insistió en que la casa debía beneficiar a quienes llevaban el apellido familiar. Le mostré el documento donde mi padre reconocía expresamente a mi hija como su nieta y heredera. Mi madre perdió el control. Afirmó que mi padre había traicionado a sus hijos y que yo debía rechazar la casa para corregir aquella injusticia. También reconoció que siempre había considerado a mi hija una consecuencia de mis errores y que no soportaba verla convertida en propietaria del lugar donde ella había vivido durante décadas. Entonces comprendí que nunca había dudado de su vínculo familiar. La rechazaba porque mi padre había decidido protegerla de una manera que ella no podía controlar. La reunión terminó sin acuerdo. Esa noche la encargada de la herencia me llamó. La memoria contenía varios audios grabados por mi padre durante sus últimos meses. En ellos explicaba cómo había descubierto la tasación falsa, cómo mi hermano intentó obtener su firma y cómo mi madre ocultaba documentos. También había una grabación realizada 3 semanas antes de su muerte. En ella, mi madre admitía que pensaban declarar que él había perdido capacidad, vender la casa mediante la sociedad de mi hermano y repartir el dinero sin incluirme. También afirmaba que mi hija nunca sería reconocida como parte de la familia. Creí que aquella confesión era la prueba definitiva. La encargada me advirtió que todavía faltaba escuchar el último archivo. En esa grabación, mi padre explicaba por qué había dejado la casa a mi hija y no a mí. También revelaba quién lo había ayudado durante meses a reunir pruebas y proteger los documentos. Cuando escuché el nombre, sentí que todo el conflicto cambiaba de dirección. La persona que había trabajado en secreto con mi padre era la esposa de mi hermano. La esposa de mi hermano aceptó reunirse conmigo 2 días después. Llegó sola, con una carpeta cerrada y una expresión que no buscaba compasión. Me explicó que había descubierto el plan cuando encontró documentos de la sociedad registrados a su nombre y comprendió que su esposo pretendía utilizarla como responsable visible de una operación que él controlaba. Durante meses había fotografiado contratos, guardado correos y entregado copias a mi padre. También fue quien lo acompañó a la evaluación que confirmó su capacidad para decidir. No había actuado por lealtad hacia mí, sino porque entendió que su marido estaba dispuesto a sacrificarla si algo salía mal. Reconoció que había callado demasiado tiempo. Había visto cómo mi madre apartaba a mi hija en reuniones familiares, cómo reservaba los mejores regalos para sus otros nietos y cómo convertía cada diferencia en una forma de recordarle que ocupaba un lugar inferior. Nunca intervino porque temía enfrentarse a la familia de su esposo. No la perdoné de inmediato. Tampoco rechacé sus pruebas. Entre los documentos había correos donde mi hermano pedía acelerar la tasación antes de que mi padre cambiara sus disposiciones. También había mensajes de mi madre donde discutía cómo presentar la venta como una necesidad médica y cómo convencerme de que renunciara para evitar conflictos. La última pieza era una copia del contrato original de la sociedad. Allí constaba que la casa sería adquirida por una cantidad muy inferior a su valor real y que, después de una reforma mínima, podría venderse o utilizarse como garantía para obtener dinero. Mi hermano nunca había querido conservar la casa dentro de la familia. Quería convertirla en capital. Mi madre conocía ese objetivo y lo aceptaba porque recibiría una parte suficiente para mantener su estilo de vida. Los hijos de mi hermano tampoco eran los verdaderos beneficiarios. Solo servían como argumento emocional para presionarme. Aquella revelación terminó de ordenar el conflicto. Mi hija había sido excluida por no llevar el apellido familiar, pero el apellido nunca había protegido a nadie. Había sido una herramienta utilizada para decidir quién merecía recibir y quién debía ceder. La revisión definitiva se celebró semanas después. Mi madre y mi hermano intentaron cuestionar la decisión de mi padre. Presentaron informes médicos, afirmaron que yo había influido en él y aseguraron que mi hija apenas tenía relación con la casa. Cada argumento quedó contradicho por pruebas anteriores. Las evaluaciones confirmaban que mi padre comprendía sus decisiones. Las fotografías mostraban años de convivencia con mi hija. Los mensajes demostraban que hablaba de su futuro mucho antes de enfermar. Las grabaciones revelaban el plan para vender la propiedad sin su consentimiento. Yo no me limité a defender la herencia. Presenté la historia completa. Mostré la tasación manipulada,
la sociedad creada para comprar la casa, los intentos de obtener la firma de mi padre, la desaparición de documentos, los informes médicos falsos y el contrato con el que querían obligarme a renunciar. También entregué la grabación donde mi madre admitía que nunca pensaba reconocer a mi hija como parte de la familia. Mi hermano intentó presentar cada hecho como un error independiente. Sin embargo, las fechas demostraban que todo formaba parte de una misma operación. La reclamación fue rechazada. La casa quedó protegida a nombre de mi hija hasta que alcanzara la edad establecida por mi padre. Yo conservaría la responsabilidad de administrarla y ninguna venta, préstamo o modificación importante podría realizarse sin controles destinados a preservar su interés. Mi hermano perdió cualquier posibilidad de beneficiarse de la sociedad que había creado. Su esposa se separó de él poco después. No lo hizo por mí. Lo hizo cuando comprendió que él había utilizado su identidad como escudo y que habría permitido que asumiera las consecuencias de sus decisiones. Mi madre pudo permanecer en la casa durante un periodo limitado mientras organizaba su traslado. Yo no la expulsé de inmediato ni utilicé la propiedad para humillarla. Establecí condiciones por escrito. Debía cubrir los gastos ordinarios, no podía retirar objetos pertenecientes al patrimonio de mi padre y no podía modificar ninguna habitación sin autorización. También fijé un límite que no estaba dispuesta a negociar. No tendría contacto con mi hija mientras siguiera afirmando que no pertenecía a la familia. Mi madre respondió que yo utilizaba la casa para castigarla. Le recordé que ella había utilizado a una niña para justificar un fraude y que mi decisión no buscaba castigo, sino protección. Nunca ofreció una disculpa completa. A veces decía que había hablado bajo presión. En otros mensajes afirmaba que mi padre había sido injusto con sus verdaderos herederos. Cuando comprendió que ninguna explicación cambiaría la decisión, dejó de escribir durante varios meses. Mi hermano continuó culpándome. Afirmaba que yo había destruido la familia, que sus hijos perderían su futuro y que había aprovechado la muerte de nuestro padre. Dejé de responder a cualquier mensaje que no estuviera relacionado con asuntos concretos. Por primera vez, sus urgencias dejaron de convertirse en mis obligaciones. La casa necesitaba reparaciones. Utilicé parte de mis ahorros y vendí algunos objetos que mi padre había autorizado incluir en el mantenimiento. Conservé el árbol del jardín y preparé el cuarto del piso superior para mi hija. Ella eligió el color de las paredes. El dibujo que había doblado durante aquella comida quedó enmarcado junto a la ventana. No le conté todos los detalles. Le expliqué que su abuelo había querido proteger un lugar importante y que yo había cumplido con mi responsabilidad. También le aclaré que ninguna propiedad decidía a quién pertenecía a una familia. Meses después me preguntó si su abuela seguía pensando que ella no era parte de nosotros. Le respondí que algunas personas confundían la familia con el control, los apellidos y las cosas que podían poseer. Su abuelo había entendido algo distinto. Había elegido cuidarla incluso cuando ya no podría estar presente. Mi hija miró el jardín y dijo que quería conservar el árbol. Aquella tarde comprendí que mi venganza no consistía en quedarme con una casa ni en observar el fracaso del plan de mi hermano. Consistía en impedir que la crueldad de mi madre definiera el valor de mi hija. También había dejado de ser la mujer que aceptaba injusticias para evitar discusiones. Ya no necesitaba que mi madre aprobara mis límites ni que mi hermano reconociera lo que había hecho. La paz que recuperé no dependía de su arrepentimiento. Dependía de no volver a traicionarme para proteger la comodidad de otras personas. En el primer aniversario de la muerte de mi padre, mi hija y yo plantamos un segundo árbol junto al antiguo. Debajo colocamos una piedra con una frase sencilla sobre el hogar y las personas que deciden cuidarlo. La casa no reparó nuestra familia. Solo reveló quien había intentado convertirla en dinero y quien había decidido proteger lo que realmente importaba. Mi madre le dijo a mi hija que nunca había pertenecido a la familia. Mi padre respondió sin levantar la voz y sin estar presente. Le dejó un hogar que nadie podría arrebatarle. ¿Ustedes habrían permitido que mi madre regresara algún día, o habrían protegido para siempre la distancia que devolvió la paz?